Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. Yo soy Laura Adriana González Eguiarte del Departamento de Curaduría y en este momento nos encontramos en nuestra sala 3 de Plaza Carso, que está dedicada a los antiguos maestros europeos y novohispanos. Y en este momento vamos a hablar de uno de los antiguos maestros europeos, uno de los más importantes, digamos que está en el tránsito entre el manierismo y el barroco. Estamos hablando de Orazio Gentileschi. Orazio Gentileschi nació a mediados del siglo XVI en Italia y empezó su formación con su tío de apellido Lumi, quien lo introdujo en las maneras, valga la redundancia, del manierismo, es decir, esta corriente artística que estuvo a caballo entre el Renacimiento y el Barroco, con posiciones muy afectadas y sobre todo con una vibración de los colores y de los paños muy particular. Él pues retomó esta influencia de Bronzino y de Portono y después se fue inclinando hacia el caravallismo. De hecho, empezó a utilizar toda esta escuela del claroscuro de Caravaggio, que ya lo vincula mucho más con el barroco. Bueno, la primera parte del desarrollo profesional de Orazio Gentileschi se lleva a cabo en Roma y hacia ya el siglo XVII, en la década de los 20 del siglo XVII, es decir, en 1626 más o menos, es que él se va a la corte de Carlos I de Inglaterra y trabaja para el duque de Buckingham, que es uno de sus principales patronos. Bueno, está trabajando en la corte de Carlos I todo este tiempo y bueno, pues empieza a hacer estas obras de carácter religioso, como la que tenemos aquí. Es un descanso en la huida a Egipto. Vamos a acercarnos y vamos a ver de qué se trata. Se trata de la Virgen María, en un momento íntimo con el niño, con Jesucristo, en el momento del amamantamiento. El amamantamiento es uno de los momentos que se narran justamente en la huida a Egipto. ¿Cuándo fue la huida a Egipto? Bueno, cuando Herodes se entera del nacimiento de Jesucristo y manda matar a todos los primogénitos de las casas judías, entonces Dios, bueno, un ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice, huye a Egipto. Y entonces, con el niño recién nacido, huyen a Egipto la Sagrada Familia. ¿Quiénes son? Pues son José, María y el niño Jesús. Sabemos que es una huida, un descanso en la huida a Egipto porque son una serie de lienzos que se hicieron justamente para Buckingham. Esta serie y esta obra que tenemos aquí en Museo Sumaya es de la primera serie, de la más antigua, que está justamente en Buckingham, pero hay otras versiones en donde aparecen pues, José y el burro, el asno, que van montando, el asno está tomando agua y José está dormido. Entonces, por eso sabemos que se trata del amamantamiento que se da en este momento de la huida a Egipto. Bueno, ¿en qué momento se instituye, digamos, iconográficamente que la Virgen amamante a Jesucristo en este descanso durante la huida a Egipto? Bueno, esto es a partir de los textos de Ludolfo de Sajonia, en particular una biografía de Jesucristo que se llama La Vita Christi. En la Vita Christi, en 1374, Ludolfo de Sajonia habla de este momento en la huida a Egipto y la primera representación del amamantamiento en este contexto de la huida a Egipto está en la Catedral de Grabo, en Alemania, y fue realizada por el maestro Bertram apenas unos años después de
de que fuera publicado el texto de Ludolfo de Sajonia, en 1379. Esta iconografía fue muy popular digamos, al norte de los Alpes hasta 1500, y después empezó ya en el siglo XVI a pues, manifestarse en todo el resto de Europa. Después del Concilio de Trento ya son muchas menos las representaciones del amamantamiento, porque se consideraba pues, falto de pudor el exponer el seno de la Virgen. Sin embargo, esta obra, que sí es posterior al Concilio de Trento, sí manifiesta esta iconografía. Es muy interesante la obra de Horacio Gentileschi, porque vamos a encontrar en el trabajo de los paños y en este contrapuesto que tiene el niño Jesús que nos mira, pues estos ecos manieristas. Es muy interesante la forma delicada en que la Virgen posa su mano sobre su hijo, como con muchísima ternura, y el rostro de la Virgen, que además, a la usanza de Caravaggio, son gente del vulgo, los que usaba pues, finalmente Horacio Gentileschi como modelos. No obstante, ya vamos a encontrar la iluminación muy contrastada propia del barroco, sin que sea un exceso de adorno y horror vacui como el barroco más exuberante. El rostro de la Virgen es muy hermoso, y este momento de intimidad entre Cristo y la Virgen, que de alguna forma nos invita a esa intimidad, esa mirada del niño hacia el espectador de la obra. Este momento del amamantamiento es muy significativo en la religión católica, porque vamos a encontrar la doble naturaleza de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina en un solo momento. De ahí que la importancia de estos momentos de amamantamiento. ¿Cómo se conoce también a la iconografía de la Virgen que amamanta al niño como la Virgen de la Leche? Pero por el contexto nosotros sabemos que esta Virgen en particular es un descanso de la huida a Egipto, del maestro Horacio Gentileschi, que es uno de los maestros manieristas italianos, formado en Roma y que concluyó su trabajo en la corte de Carlos I en Inglaterra, en Londres. Y bueno, pues aquí estamos, los invitamos siempre a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras cápsulas que vamos a estar publicando, y pues, bueno, quédense en casa. Gracias.